Así que hoy nos estamos gozando y hoy vamos a ver nuestra quinta semana, los malos pensamientos. Nos hemos estado paseando por la Escritura, nos hemos estado paseando por diferentes pasajes donde hemos ido tocando diversos temas con respecto a la palabra de Dios. Y es que vivimos en una sociedad que tiende a clasificar los pecados por la apariencia. Es decir, por lo que sucede exteriormente, por lo que vemos, por lo que podemos palpar, por nuestro sentido, es decir, nuestra vista, nuestro olfato, nuestro gusto. Bueno, si lo vemos es porque eso es pecado, y si no lo vemos no es pecado. Y resulta que la palabra de Dios justamente nos lleva más profundo, nos lleva a aguas donde quizás no nos gusta navegar tanto, pero es necesario que nos adentremos en la palabra de Dios para nosotros poder conectar con lo que el mensaje propio de la palabra que quiere que nosotros saquemos lo que está en nuestro corazón. Vamos a leer la palabra de Dios. Me gusta siempre comenzar con la escritura. Marcos capítulo 7, versos 21 al 23. Dice de esta manera: porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Nótese que hemos subrayado justamente lo que hemos estado viendo. Hemos estado viendo el tema de la avaricia. Hemos estado viendo, la primera semana estuvimos viendo el tema de la lujuria, que tiene que ver con la sensualidad justamente, la lujuria. También estuvimos viendo la segunda semana el tema de la avaricia. La tercera semana nos estuvimos paseando por la envidia. Luego la semana pasada hablamos acerca del orgullo. Y hoy vamos a estar cerrando en general con los malos pensamientos. Vamos a estar viendo qué dice la Biblia acerca de los malos pensamientos, qué son los malos pensamientos, por qué Cristo los resalta, por qué Cristo llama la atención y quiere que nuestro foco, nuestra mirada, nuestra atención precisamente vea y ponga su mirada allí con el propósito de sacar aquello que no le pertenece. Amén. Así que Dios quiere quitar, Dios quiere sacar de nuestro corazón aquello que no es de Él. ¿Cierto? Entonces, como decía al principio, tendemos a considerar lo externo, la apariencia. Pero ¿quién juzga lo interno? Recuerdo un refrán japonés, a un hijo de un japonés muy famoso. Él contaba de que le decía a su papá: mira papá, yo voy a agarrar eso, nadie me está viendo. Y el papá le decía: no haga eso, porque los japoneses son muy rectos en su cultura y en su parte moral. No hagas eso, hijo, porque si te están viendo. Y le dice el hijo: pero ¿quién me está viendo, papá? Tú mismo te estás viendo. Entonces, como que lo dejó así reflexionando, ¿no? Eso es cuando tú como ser humano, en la moralidad que Dios ha puesto en ti, logras ver tus propias acciones. Pero ¿qué pasa cuando tú mismo no quieres ver tus propias acciones? Cuando tú mismo te haces la vista gorda para tapar un poco aquello que está oscuro, denso y que no quieres mostrar. Hay alguien más que sí lo está viendo, y ese alguien es Dios. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 23, verso 7. Porque cual es su pensamiento en su mente, tal es él o ella. Es decir, tal cual como pensamos, así tal cual somos. Es decir, que lo interior, desde el punto de vista bíblico, déjeme decirle que no tiene tanto el enfoque de la mente como nosotros los tenemos hoy en día, porque en la Biblia abarca un todo. Es decir, cuando la Biblia habla del corazón, del alma, abarca todo. Y dentro del corazón, dentro del alma, vamos a conseguir el tema de las reflexiones, los pensamientos, lo que analizamos, etcétera, etcétera. Ya eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir desarrollando. Previamente quería siempre me gusta hacer un pequeño repaso de que somos seres tripartitos. No se olvide que como seres tripartitos, vamos a la parte de que somos seres tripartitos, por favor. ¿Está allí? Ajá. Fíjense, nosotros tenemos un cuerpo que es la parte física del ser humano hecha del polvo de la tierra, ya lo hemos mencionado, estoy repasando brevemente. Tenemos lo que es el corazón o el alma, que es donde están los
pensamientos, los sentimientos, los deseos y la voluntad, todo eso está en el corazón. Así la Biblia lo describe de esa manera. Y nosotros justamente hoy nos vamos a enfocar en la parte de la mente, de los pensamientos. Y por último también tenemos la parte del espíritu, que es la parte más profunda del ser humano, creada para comunicarse y tener comunión con Dios. Amén. ¿Dónde lo vemos eso? Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, nótese que dice todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que hoy queremos enfocarnos en guardar nuestro corazón de los malos pensamientos. Proverbios capítulo 4, verso 23 lo dice de esta manera: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Es decir, las decisiones, la voluntad, el cómo vemos las cosas, cómo las analizamos, todo parte del corazón. Y es ahí donde Cristo quiere trabajar. Cristo no le interesa trabajar en tus apariencias, en lo que tú le muestras físicamente a las personas. Nosotros podemos engañar a cualquier persona y aparentar ser buenos. Nosotros podemos decir, sí, podemos poner una carita de ángel, podemos mostrar una faceta a las personas, pero ¿quién es el que realmente nos conoce? Dios conoce por completo lo que somos. Pero vamos a definir primeramente qué son los pensamientos. En el diccionario en general dice que es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras, es decir, las ideas. El pensamiento es una cualidad humana, es propio del ser humano, ¿vale? Desde el punto de vista bíblico, como le decía, es la actividad interior del corazón y la mente por la cual evaluamos la realidad, tomamos decisiones y orientamos nuestra vida delante de Dios. Ahora vamos a ver brevemente unos términos bíblicos que es importante repasar. Déjeme decirle que en el aspecto bíblico hay muchísimos términos. Solamente voy a mencionar algunos de ellos. En el Antiguo Testamento aparece la palabra asab, que significa contar, imputar, suponer, idear, meditar, planear, como algunas. Hay otras palabras en el hebreo, por supuesto. Y en el Nuevo Testamento, digamos que una de las palabras que vamos a estar acercándonos un poco más en esta tarde es dialogismos, que es razonando, pensamiento, y logismoi, que es razonamientos malvados. Hay muchísimos. Si me pongo a hablar del griego aquí, hermano, es muy parecido al español. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los pensamientos, hay la parte lógica. Fíjense que se parecen los términos dialogismo como lógica, razonamiento, ideas, creatividad. Hay muchísimas palabras dentro del vocabulario griego en la Biblia que hace referencia precisamente a todo lo interno, todo lo que tiene que ver con los pensamientos. Pero ahora sí, ¿qué dice la Biblia? Es nuestro primer punto en esta tarde. ¿Qué dice la Biblia sobre el pensamiento? Vamos a verlo, vamos a adentrarnos. Y lo primero es que la mente y los pensamientos están caídos por causa del pecado. Repito, la mente y los pensamientos están caídos por causa del pecado. A raíz de la caída del ser humano, no solamente fue que cayó el ser humano externamente y que externamente está propenso a hacer cosas malas, no, cayó su mente, cayó su corazón, se hace conocedor tanto del bien como del mal. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 6, verso 5, de esta manera lo describe. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Quién lo vio? Dios, el Señor. Vio que era mucha la maldad de los hombres. ¿En dónde se estaba llevando a cabo esa maldad? Acá en la tierra. Y que nótese que dice, y que toda intención de los pensamientos de su corazón, o sea, toda la intención que tenía era solo hacer siempre el mal.
La palabra de Dios también nos enseña que desde el momento de la caída el hombre pasa a hacerse esclavo del pecado, es decir, su voluntad, sus pensamientos, sus intenciones, ahora van orientadas a pecar. Ahora el ser humano, aunque como somos hechos a la imagen y semejanza de Dios y aún mantenemos esa imagen y semejanza de Dios, el pecado vino y distorsionó esa imagen y esa semejanza y produjo el daño en nosotros. Es por esto que nosotros tenemos malos pensamientos, es por eso que por causa del libre albedrío, que es la capacidad de tomar decisiones, nosotros ejecutamos las cosas de una forma algunas veces acertada y otras veces no lo es. Algunas veces logramos hacer las cosas correctamente, pero otras veces fallamos, nos equivocamos. Y es que precisamente todo, absolutamente todo está conectado con la caída del individuo. Por lo tanto, la tendencia de los pensamientos del corazón es siempre hacer el mal. Mateo capítulo 9, verso 4 nos enseña también algo interesante. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? Por supuesto, ese pasaje o ese versículo tiene un contexto. Tiene que ver con los fariseos que constantemente resistían y se oponían a las enseñanzas de Jesucristo. En ese momento Jesús intenta sanar a una persona de una enfermedad que estaba padeciendo, y al decirle tus pecados te son perdonados, o al decirle cualquier cosa relacionada con lo que Dios podía hacer en su vida, enseguida los fariseos tenían malos pensamientos, pensaban mal en su corazón. Y nótese que Cristo, yo quiero resaltar esto, Cristo nuestro Señor puede ver los pensamientos, porque Cristo es Dios. Es más, el único que puede ver nuestros pensamientos es Dios. Más nadie, ningún otro ser creado puede ver los pensamientos, solamente Dios. Esto es un atributo y una cualidad divina. Entonces, quería resaltar que Cristo y que Dios conoce nuestros pensamientos, razonamientos, suposiciones, consideraciones, imaginaciones, conclusiones, voluntades, intenciones, todo lo conoce absolutamente Dios. Así que todo hijo de Dios comprende esta realidad en su vida y busca de manera intencional abrir su mente y su corazón para que sea transformada ¿por quién? Por Dios. Bueno, ya teniendo claro todo esto, de que para Dios no hay nada oculto, de que Dios conoce los pensamientos y de que inclusive hasta nuestra mente quedó caída por causa del pecado, esto nos va a ayudar a ir comprendiendo por qué Cristo está interesado en trabajar con nosotros nuestro mundo interno. Y es que se desarrollan muchísimas cosas que vamos a ir destacando en esta tarde. Lo siguiente es: nuestros pensamientos están ligados a la carne. Y no es a la carne en vara. No estoy hablando aquí de la parrilla, de la barbecue, nada de eso. De nuestra piel, de nuestro cuerpo. Estoy hablando del cuerpo humano. Por supuesto, nosotros, a pesar de que somos seres tripartitos, somos uno solo, ¿cierto? Usted, aquí dentro de este mismo cuerpo, habita el alma, el corazón, los pensamientos, pero también está el espíritu del hombre. Todo, en su cuerpo, tal cual como usted lo ve, usted es un ser tripartito, está completo allí. Entonces, nuestros pensamientos están ligados con nuestra carne, con nuestro cuerpo. Pero si nuestro cuerpo está caído, nuestra mente también está caída. Efesios capítulo 2, verso 3 lo dice de esta manera: en otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y nótese, dice, y de la mente. Es decir, que la carne y la mente están ligadas, están conectadas. Y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Es decir, estábamos perdidos. Antes de Cristo nosotros estábamos totalmente perdidos, caídos. Y quiero destacar algunas cosas. Nuestra manera de pensar está muy conectada a nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, tendemos a pensar basado en la experiencia de una vida caída. ¿Qué significa eso? Estamos en este mundo. Nos estamos relacionando unos con otros. Tenemos amistades. ¿Cuántos aquí tienen amigos? ¿Cuántos aquí tienen familiares? ¿Cuántos aquí trabajan? Todo el mundo, ¿verdad? Si no trabaja, no paga la renta. Todos estamos
en interacciones sociales. Todos nos estamos relacionando unos con otros. Todos estamos conversando, relacionándonos, vamos al trabajo y se pone, mientras que está trabajando, habla con la compañera. Mire, ¿cómo está tu vida? Ay, no, ese marido mío y no sé qué, bueno, qué sé yo. Y comenzamos a tener esa interacción social. Ahora bien, en esa experiencia, en esa interacción, en esa comunicación, tienden a suceder eventos, tienden a darse relaciones de amistad. Pero un día de repente tu amiga te miró mal. ¿Y qué le pasa a esta? O de repente tu amigo te miró o te dijo una frase que no te gustó. Y ahí comenzaron a venir los problemas. Entonces, en base a esas experiencias, a esas interacciones, comenzamos a nuestra memoria a llenar ese banco de memoria. Y toda esa mala experiencia que hemos tenido por causa de la interacción, ¿verdad? Comienza a ser una zona perfecta para los malos pensamientos. Es decir, esas experiencias, esas interacciones, cuando estás hablando con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, y de repente tu mamá te dijo, no te viste que no vas, te molestaste. O de repente un día que, no sé, tuviste una conversación con tu hermana, ¿y por qué me agarraste mi cepillo? O con tu hermano, ¿y por qué me agarraste mis zapatos? O qué sé yo, o anda a bañarte que estás demasiado sucio, hueles mal. Y comenzamos a tener esas interacciones y de repente esa experiencia comienza a transformarse en algo negativo. Y repito, muchos de estos eventos, aunque no nos damos cuenta y no somos conscientes, poco a poco comienzan a dejar una huella en nuestro interior. Y eso hace que nosotros de repente comencemos a tener hábitos de malos pensamientos. Comenzamos a desarrollar hábitos, no nos damos cuenta. Y de repente comenzamos a desarrollar dichos y refranes populares. Por ejemplo, piensa mal y acertarás. Ese es un refrán basado en una experiencia negativa que tuvo un individuo. Piensa mal y acertarás. Cría fama y acuéstate a dormir. Amor de lejos, felices los cuatro. Gente así no cambia. Loro viejo no aprende a hablar. Y todo lo que se pueda imaginar. Comenzamos a desarrollar una cultura. Comenzamos a desarrollar un estilo de pensar. Y díganme, detrás de esa manera de pensar, ¿qué comienza a gestarse? Se comienza a gestar la desconfianza. Piensa mal y acertarás. La envidia, cría fama y acuéstate a dormir. Los celos, el resentimiento, el odio, el chisme, la murmuración. Te tengo un chisme. Calladita, vete. Ay, tú no sabes lo que hicieron. Te enterarás. Y bajo este esquema de esta vida caída, comenzamos a hacer juicios de valor unos con otros. Cuando vamos a ver, estamos sumergidos en un esquema de pensamiento que nos están haciendo daños. ¿Nos está haciendo daño o nos está haciendo o no esos pensamientos ligados a nuestra carne? ¿Sí o no? Usted dígame, ¿qué otro dicho popular, qué otro refrán popular? No sé, aquí dije algunos, pero hay muchos más. Refranes populares que tienden a crear eso de la desconfianza, a crear la envidia, a crear una serie de eventos internos. Pero yo quiero ir a nuestro siguiente punto en esta tarde, que es, al recibir a Cristo, cambia nuestra manera de pensar. Y la palabra de Dios hace un poderoso énfasis en que nosotros podamos ser transformados en esa forma de pensar. ¿Cuántas veces Dios, por medio de su Espíritu Santo, le dice a Pablo, inspirado, escribiendo esas cartas, cuántas cosas no suceden entre nosotros? Y vamos a ver la primera de ellas. Es vital entender que nuestra vida en Cristo implica una vida diferente. Un cambio. Ya no podemos seguir siendo los mismos. Ya no podemos seguir pensando de la misma manera. Si todos los que estamos aquí hemos llegado a Cristo, nosotros tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón para que Dios pueda comenzar a limpiar y pueda sacar esa basura que nos hace daño. Esa forma de pensar, esos patrones, esos malos hábitos, esa desconfianza, esos celos, esa envidia, todo aquel tipo de pensamiento que nos aparta de Dios.
Y vamos a ver cómo lo dice el apóstol Pablo en la epístola de Efesios, capítulo 4, verso del 17 en adelante. Lo describe de esta manera. Así que les digo esto e insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Déjeme decirle que una persona que no conoce a Cristo vive de esta manera y dice, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Todo este esquema de vida viene cuando vivimos una vida separada de Dios. Nótese que quiero irme al verso anterior, que es el verso 18. Si podemos ir atrás, por favor. Dice, ¿a causa de qué? De la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones. Quiero detenerme allí. Cuando viene la palabra de Dios, cuando viene el mensaje del evangelio a nuestras vidas y esa palabra comienza a confrontarnos, comienza a enseñarnos lo que está bien de lo que está mal, comienza a marcar una línea entre lo correcto y lo incorrecto, nosotros tenemos una opción nada más, o dos opciones, mejor dicho. O nos endurecemos y dejamos de oír la palabra de Dios, o nos endurecemos y nos alejamos de Dios y negamos y rechazamos el mensaje de Cristo, es decir, el mensaje de las buenas noticias de salvación, el mensaje del evangelio. Esto va a hacer que nosotros vivamos con esa dureza de nuestro corazón. Vamos a vivir en ignorancia y eso va a oscurecer nuestro entendimiento, se va a nublar nuestros pensamientos, no vamos a poder pensar. Por lo tanto, cuando el mensaje de Cristo, el mensaje del evangelio, la palabra de Dios llega a nuestras vidas, aquí es donde nosotros debemos responder a ese mensaje con el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es cambiar nuestro parecer, cambiar nuestra manera de pensar y decirle, Señor, perdóname, es verdad, yo estoy caminando de esta manera. Yo no puedo seguir caminando con pensamientos frívolos. Yo no puedo seguir caminando con pensamientos que me separan y me apartan de ti. Ahora la pregunta es, ¿cómo entonces podemos nosotros vivir? Vamos a los versos siguientes, que son Efesios capítulo 4, versos 20 al 24, que dice de esta manera: pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. ¿Qué está diciendo? Que Cristo no nos enseña a que andemos en esos pensamientos y a que andemos en la ignorancia y en la oscuridad de nuestra mente. ¿Qué es lo que dice? Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, lo que Cristo habla es verdad. Y el mensaje de Cristo es para hacernos libres, para hacernos conscientes del daño que el pecado ha provocado en nosotros y cómo nosotros internamente reflexionamos. Nótese el verso siguiente, dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre. Despójese del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos de su propio corazón, obviamente, y que sean ¿qué? Renovados en el espíritu de su mente. ¿Dónde viene la renovación? ¿En dónde? En la mente. Y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nótese la diferencia. Entonces, cuando el mensaje de Cristo viene a nosotros, es por nuestro bien. Cuando el mensaje de Cristo viene a tu corazón, es para limpiarte, para salvarte, para levantarte, para redimirte, para llevarte a otro nivel.
para llevarte a la dimensión de Cristo que Cristo quiere que tú conozcas. Dios no quiere que tú vivas engañado. Dios no quiere que vivas con el entendimiento entenebrecido. Dios no quiere que tengas la mente apagada. Por lo tanto, nosotros necesitamos abrir nuestro corazón y permitir ser renovados, que el precioso Espíritu Santo venga y renueve, nos recuerde la palabra de Dios. Si no nos exponemos a la palabra de Dios, ¿cómo vamos a aprender? Por suponer lo que Dios quiere. ¿La voluntad de Dios dónde está? En su palabra. ¿Cómo usted sabe el propósito que Dios tiene para su vida? Por la palabra de Dios. ¿Cómo usted conoce? ¿Cómo se le revela? ¿Cómo se le ilumina el mensaje? Por la palabra. Pero si usted no lee la palabra, ¿cómo va a aprender lo que Dios tiene para usted? Amén. Por eso es importante. Imagínese que usted, que ahora está en Cristo, siga pensando de la vieja manera. Que usted todavía siga arraigado a los patrones de este mundo, a los patrones así tal cual. Usted está en Cristo, pero usted todavía sigue arraigado a las cosas del pasado. ¿Qué va a suceder entonces cuando estés en la calle o cuando te estés relacionando con tu familia, cuando te estés relacionando con tus amigos? Si no permitimos que la palabra de Dios nos renueve el entendimiento y nos ayude a pensar de una forma distinta, estamos fritos. Estamos más fritos que el pescado que agarramos allá en la costa. Fritos. Por lo tanto, tenemos que permitir que Dios sea obrando en nosotros. Ahora, vamos a ver rápidamente consecuencias de los malos pensamientos. ¿Será que hay consecuencias por tener malos pensamientos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Vamos a verla. La primera de ellas, imagen distorsionada sobre sí mismo y sobre los demás. Vamos a ver las consecuencias. Mateo capítulo 6, versos 22 y 23. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Imagínese usted una lámpara, aquí rapidito. ¿La lámpara de qué? Del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, es decir, tu manera de ver, tu manera de pensar, tu manera de enfocar está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo, es decir, la manera como estás viendo las cosas con tus pensamientos, con los pensamientos negativos, está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti, nótese que dice, así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será esa oscuridad? ¿Por qué Cristo dice, así que si la luz que hay en ti es oscuridad? ¿Por qué Cristo dice eso? Porque el pecado nos hace ver distorsionado. El pecado nos hace ver a las personas de una forma que no es la forma que Dios quiere que tú veas a los demás. Un ojo sano es igual a una mente clara, humilde, sincera, generosa, alineada con Dios. Un ojo malo, ¿qué va a producir? Es igual a una mente distorsionada, llena de prejuicios, amargura, sospechas, codicia, crítica, pensamientos oscuros. Cuando la mente está oscurecida, ¿qué va a pasar? Te ves menos de lo que Dios dice que eres. Te menosprecias a ti, te miras menos. Te comparas constantemente con otras personas. Asumes que no eres suficiente. Vives en inseguridad y en culpa. Interpretas tu identidad desde tus fracasos. Te identificas con los fracasos. No, es que yo soy un perdedor. Es que mi mamá me dijo que yo soy un perdedor. Es que me dijeron, ¡burra, muchacho! No aprende, estás tapado. Y quizás tus padres, sin saberlo, por causa del pecado, por causa de la caída del hombre, no le eches la culpa a sus padres. Ellos muchas veces no hicieron las cosas porque no sabían, porque la luz de la palabra de Dios no le había sido revelada en su vida. Y quizás te dijeron bruto, burro, burra, qué sé yo cómo te dijeron. Pero por causa del pecado te miras de esa manera.
Y peor aún, te lo crees. Piensas que eres así. Cuando es una gran mentira del enemigo, cuando es una gran mentira del pecado. Y terminas creyendo en las mentiras del enemigo. Terminas creyendo que todo eso es verdad. Que no tiene sentido, que no tiene valor, que tú no tienes valor, que no vales, que no tienes propósito. Y si te hablas internamente con esos malos pensamientos, ¿qué va a producir? Va a producir un corazón que no avanza, que se estanca. La siguiente consecuencia es romper relaciones. Casi todo lo que hemos visto rompe relaciones, pero los pensamientos también, los malos pensamientos también te pueden llevar a romper relaciones. Proverbios capítulo 23, verso 7 lo describe de esta manera: porque cual es en su pensamiento, en su mente, tal es él. Así como piensa, así actúa. Y si usted piensa mal de su prójimo, ¿cómo lo va a tratar? Bien. No me diga. Si usted piensa mal de la persona que está a su alrededor, ¿usted lo va a tratar bien? Si piensas que alguien te rechaza, interpretarás todo como un rechazo. Todo lo vas a ver a través del filtro del ojo dañado. Tu filtro, tus lentes están distorsionados. No ves claramente. Vaya que me quité los lentes y vi borroso a todo el mundo. Yo estoy grave. Si piensas que alguien te rechaza, interpretarás todo como rechazo. Si asumes que alguien está en tu contra, ojo, si asumes que alguien está en tu contra, cada gesto lo verás como un ataque. Es que le caigo mal. Yo sé, yo le caigo mal a ella. Yo le caigo mal a él, por eso es que ella me trata así. Y todos los gestos que va a hacer esa persona, usted lo va a ver con ese filtro. No, pero es que yo sé, yo lo sospecho. Ah, usted tiene el don de sospecha. Es que lo intuyo. Ah, usted es adivino. Usted adivina los pensamientos de la persona. ¿Y qué sabe usted si amaneció con el dolor de espalda? Y si le duele el pie y por eso tiene la cara arrugada como un limón así, chupado así, qué sé yo. Y usted comienza a interpretar. Es que seguramente le caigo mal. Seguro. Escríbalo. Piensa mal y acertarás. ¿A quién le están haciendo daño? ¿A quién le está haciendo daño esos pensamientos primeramente? A uno mismo. Y por consecuencia, ¿a quién le va a hacer daño esos pensamientos? A los demás, a los que te rodean, porque lo vas a tratar con indiferencia. No lo mires, no lo saludes. Ay, sí, ¿qué se cree? Y la otra persona ni pendiente, a lo mejor tuvo un mal día, a lo mejor pasó por un mal momento, le pisaron el dedo chiquito, qué sé yo qué le pasó. A lo mejor tenía diarrea. ¿Quién sabe qué está pasando esa persona? Y usted está pensando mal. Rompe las relaciones. Lo siguiente es que ciega el corazón. Y cuando alguien tiene diarrea, anda así. Y usted dirá, ay, ¿qué le pasa? Ni saluda, anda bien raro. Y la persona, el pobre, muriéndose de la diarrea por dentro. ¿Ah? Hermano, ¿qué malicia es esa? No puede ni estornudar, dice. Mira, hermano, la siguiente consecuencia es que ciega el corazón. Los malos pensamientos ciegan el corazón. No te dejan ver con claridad. 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Aunque este pasaje aplica a los que no son creyentes, en principio también lo educa a usted. Mire lo que dice. En los cuales el Dios de este mundo, nótese que Dios aparece en minúscula refiriéndose al reino de las tinieblas, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Cuando alguien tiene los pensamientos distorsionados, cuando alguien tiene malos pensamientos, Satanás toma partida. ¿Y qué hace? Le termina de cegar el entendimiento, te entenebrece, te oscurece, para que no salgas de ese hueco.
Hermano, la batalla del cristiano, del creyente, del discípulo de Cristo está aquí, en la mente. Usted escoge, o piensa lo malo, o piensa lo bueno. Incapacidad de percibir correctamente. Falta de sensibilidad espiritual. No puede ver, ay, es que si la Biblia fue escrita por hombres. Ay, y comienza con la sospecha y comienza con los pensamientos caídos a dudar de lo que Dios puede hacer. Interpreta las situaciones desde las sombras internas y no desde la verdad de Dios. Todo es una sospecha, una malicia. Seguro algo me va a hacer. Seguro algo malo me tiene. Y no sé qué. Te consumen esos pensamientos. Si te lo instalaron cuando eras niño o niña, déjame decirte que te están haciendo daño. Cuando alguien tiene pensamiento de sospecha, ve intenciones malas donde no las hay. Cuando usted tiene eso, yo sospecho. Donde no hay eso, usted lo ve lo malo. Y cualquier cosa usted lo va a interpretar porque lo está viendo con los filtros incorrectos. Si hay pensamientos de inferioridad, interpreta toda corrección como un ataque. Ay, sí, porque él se cree superior, porque sabe más que yo. Y lo que te quieren es corregir, lo que te quieren es ayudar, lo que te quieren es levantar. Te lo están diciendo por tu bien y lo tomas por el mal. Muchas veces los padres, por amor, le dicen cosas a los hijos. Pero si los hijos se ponen los filtros y los ojos incorrectos, no van a escuchar la voz de sus padres. Lo siguiente es que contamina el ser. Contamina tu ser. Mateo capítulo 15, verso 18 al 19 dice: pero todo lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Por eso del corazón provienen malos pensamientos. Lo dijo Cristo. Porque de ese corazón es donde proviene todo. Nos contamina. ¿Qué significa contaminar? Infectar, corromper, volver impuro algo que era limpio. Yo creo que está claro. Lo siguiente, y quiero que preste atención en este punto, esta es una de las últimas causas, es que te aparta del propósito de Dios. Los malos pensamientos te apartan del propósito de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a verlo. Miren lo que dice la palabra. Gálatas 5, 19 al 21, que habla de las obras de la carne, pero no subrayé allí las que están en la parte interna, que tiene que ver con los malos pensamientos. Nótense que son estas. Y manifiestas son las obras de la ¿qué? De la carne, que son adulterio, ya lo vimos, el tema del adulterio, de la lujuria, que se produce el adulterio solo en desear a la mujer ajena o al hombre ajeno. Fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría. Muy importante el tema de la idolatría. La idolatría no solamente tiene que ver con creer en cosas distintas a Dios o creer en otros dioses o darle atributos divinos a otra cosa que no sea Dios, sino que también tiene que ver cuando nosotros ponemos en primer lugar cosas que están por encima de Dios. Si usted pone un celular por encima de Dios, usted está idolatrando el celular. Si usted pone el trabajo por encima de Dios, usted está idolatrando el trabajo. Si usted pone cualquier cosa por encima de Dios, usted puede estar en idolatría. Inclusive usted mismo. Si usted se mira mucho en el espejo, cuidado. ¿Ah? Un hijo, un esposo, una esposa, un novio, una novia. Lo mira y lo mira y la mira y la mira. Ay, es que te amo. Y no mira a Dios. Está idolatrando a un ser humano. Los celos, las iras, contiendas. Dice, bueno, la lista es larga. Pero nótense lo que dice más adelante. Dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Y mira lo que dice, acerca de las cuales os amonesto. ¿Quién? El apóstol Pablo. ¿Qué dice? Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Diga, ay. Si a usted le dolió, a mí también me dolió y más. Hermano, la palabra de Dios es clara. No podemos vivir en los malos pensamientos. Porque los que practican tales cosas, los que están sumergidos en ese mundo, entonces no han experimentado el nuevo nacimiento.
no se están dejando guiar por Cristo. No se están dejando llevar de la mano por Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Y yo siempre le digo, preocúpese por su relación con Dios. Piense, medite, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Realmente oras? ¿Tienes intimidad? ¿Lees la palabra? Te pueden apartar los malos pensamientos del Señor y no te darás cuenta. Así que vamos a vencerlos, ¿les parece? Con esto vamos a terminar nuestro tercer punto en esta tarde, es ¿cómo vencer entonces los malos pensamientos? ¿Cuántos lo quieren vencer? Amén. ¿Quieren vencer los malos pensamientos? Amén. Amén. Número 1. Hermano, reconoce el pecado. Si estás pensando mal, reconócelo. Si ya identificaste la envidia, reconócela. Si ya identificaste la avaricia, reconócela. Si ya identificaste que estás teniendo pensamientos contrarios contra tu prójimo, reconócelos. ¿Y qué vas a hacer con ellos? ¿Cómo lo vas a reconocer? ¿Qué vas a hacer? 2 Corintios, capítulo 10, verso 4 al 5, dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dice, destruyendo especulaciones, destruye las especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y poniendo todo, ¿qué? Todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, dice en Reina Valera 60. Reconoce el pecado, reconoce los malos pensamientos, reconoce aquello que te está apartando de Dios, aquello que te está consumiendo, y dice que lo pongas en cautiverio. Es decir, mete preso esos pensamientos. ¿Cómo usted mete preso? No es que lo va a agarrar imaginariamente y lo va a meter en una jaula. Te mete en una jaula pensamiento, te mete en una jaula. No. Tráigalos a Cristo. Señor, estoy pensando mal de mi prójimo. Señor, estoy pensando mal de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa, de las personas que me rodean, de mi compañero de trabajo. Mira estos pensamientos de envidia, mira estos pensamientos de rencor, de resentimiento. Señor, los traigo delante de ti. Tráigalo delante de Cristo, reconózcalo, identifíquelo, hágase consciente de lo que usted está pensando. Usted hace ese ejercicio, usted a veces se mira usted mismo para ver qué es lo que usted está pensando. O cuando usted se sienta mal, que usted ve a una persona y comienza un malestar, analice qué es lo que está pensando y por qué a usted le cae ese malestar cuando usted ve a esa persona. ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su corazón? Lo segundo es, piensa en lo que agrada a Dios. Piensa en lo que le agrada a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Mira lo que dice Filipenses 4:8, lo dice de esta manera. Filipenses 4:8. En cuanto a los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. En esto piensen. En lo verdadero. ¿Qué es verdadero? La palabra de Dios. Lo que Cristo dice de ti. Lo que Cristo habla de ti es verdad. Lo honorable, lo justo. Tenemos que ser intencionales, hermano. Escúcheme esta palabra. Repita conmigo. Intencional. Repita otra vez. Intencional. Intencionalmente doble sus pensamientos para bien. Eso no te hace ser tonto, porque en el mundo te enseñaron, ay no, si tú si eres gafo, tú si eres tonto, estás pensando bien, piensa mal y acertarás. No, piensa bien y con Cristo estarás. Piensa bien y las cosas serán distintas. Porque pensar mal, al primero que le hace daño es a ti, no al otro. Eres tú que te bebes, el primero que se bebe el veneno de la maldad eres tú. El resentimiento, la falta de perdón, eres tú. Renueva tu mente con la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, pura Biblia, hermano. ¿Cuántos están aquí? Pura Biblia.
Romanos 12:2 dice, y no se adapten a este mundo. ¿Qué dice? ¿Que no qué? Que no nos adaptemos a este mundo, sino transfórmense. ¿Ustedes vieron la película Transformers? Los robots eso, transfórmense. No es que va a ser un robot, obviamente. ¿Usted me entiende? Mediante la renovación de su mente. Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bueno, agradable y perfecto, dice el Reina Valera. Transfórmense. ¿Por medio de qué? De la renovación de la mente. Intencionalmente usted diga, ¿qué estoy pensando? ¿Qué basura es esta? No, para afuera estos pensamientos. Hermano, eso es todos los días. Usted va a tener esa lucha diario. No es que es un día sí, un mes no, un día sí. No, es diario. Repita conmigo. Diario. Por eso Cristo dijo, quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Es diario. Hasta que una de dos, hasta que Cristo venga o hasta que partamos con el Señor. Pero el trabajo de la palabra de Dios es diario. No es que, yo no te estoy diciendo que te castigues, que te martirices. Tampoco haga eso. No te martirices, no te castigues, no te aflijas. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando, cambia los pensamientos malos por pensamientos buenos. That's it, como dicen los americanos. Simple, fácil. Ponga la palabra de Dios. Y con esto cerramos. Practica las verdades bíblicas. Nuestro mayor ejemplo siempre es Cristo. Filipenses 2:5. En esta versión lo dice de esta manera. Tengan unos con otros la manera de pensar propia, de quien está unido a Cristo Jesús. En otras versiones dice, haya pues el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Siente a Cristo, vive a Cristo, ten la manera de pensar de Cristo. Con esta última frase cerramos, hermano, para que se ponga sobre sus pies. Los malos pensamientos, repito, los malos pensamientos son un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento y a la renovación interior. Si hoy necesitas traer tu mente delante del Señor, este es el mejor momento. Si hoy necesitas decirle, Señor, ayúdame a transformar mi manera de pensar, a cambiar estos pensamientos tóxicos por tu palabra, a cambiar esa manera distorsionada de verme por tu palabra.